Bueno, son las 11:30. Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy la última sesión del campus virtual de UV con una ponencia a cargo de Gabriel Romero, conocido por todos, y un placer tenerte con nosotros. Va a dar una charla, algún tipo de ampliación de la que ya dio el primer día del campus. Atenderá todas las preguntas, que seguro que tenéis un montón de dudas. Y cualquier pregunta o levantáis la mano y os abrimos el audio, o si no, mejor escribís en el chat y las lee Shema, que será vuestro moderador a partir de ahora. Muchas gracias a todos por participar. Sabéis que dentro de unos días tendréis los vídeos del campus a vuestra disposición en la sección privada de la web de UV. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos y comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al último campus de UV. Soy Gabriel Romero y transmito aquí desde San Boi. El programa de hoy era sobre pinzados y podas, pero yo quería ampliarlo un poco a pinzados, podas y defoliados, ¿vale? El porqué es porque las tres técnicas forman un todo, ¿vale? Y no se entiende una técnica sin la otra, ¿vale? Es lo que llamaríamos los trabajos de primavera y verano, ¿vale? Que son muy importantes de hacer, ¿vale? Y marcan la diferencia entre que un árbol evolucione bien o no, ¿vale? O vaya peor. Esto no solo se aplica en Sabina, sino se aplica en todos los árboles, ¿vale? Todos los árboles se han de pinzar, se han de podar y se han de defoliar, ¿vale? Pero el trabajo que ahora se hace en primavera y verano es fundamental y marca un poco la diferencia, ¿vale? En cada árbol, a ver, siempre hay pequeñas diferencias, ¿no? A la hora de pinzar, de defoliar y de podar. A veces hay pequeñas diferencias, ¿no? No entrar en la manera de pinzar de todos los árboles, porque estaríamos aquí 3 horas y no habríamos acabado, porque hay muchos tipos, ¿no? Pero más o menos lo básico sí que quiero tocarlo para que se entienda bien el concepto. Y también pondré algunos ejemplos, ¿vale? Y se entienda bien el concepto y se entienda el por qué son tan importantes el pinzado, la poda y el defoliado, ¿no? Y por qué se han de hacer las tres conjuntamente. No se puede hacer una olvidando las otras, porque si no, no conseguiremos nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, para todo ello vamos a ir viendo primero punto por punto, ¿no? Lo que es el pinzado, lo que es la poda, lo que es el defoliado, y luego pasaré a algún ejemplo práctico. Os digo también que si queréis interrumpir en cualquier momento, cualquier pregunta que tengáis, pues como ya ha dicho Betty, se lo decís a Salva por el chat o levantáis la mano y él os dará paso o me hará directamente la pregunta. También podéis ponerlas por el chat o hacerme alguna señal y yo le doy paso. Vale. Estos trabajos de primavera, como he dicho, no solo es el pinzado y la poda, sino también el defoliado, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero punto por punto, o sea, fijándonos punto por punto, que es cada cosa, ¿no? En principio, el pinzado, ¿vale? Como la definición del pinzado es un tipo de poda, ¿no? Es una poda en verde. Eso se le hace a los brotes que van creciendo en el árbol, ¿vale? Y su objetivo, el objetivo del pinzado, es el equilibrar el vigor del árbol. Ese es el principal objetivo que tiene que tener el pinzado. Dentro de un árbol, si nos fijamos, veremos que hay como 5 tipos de vigor distintos. De brotes de diferente vigor. Hay unos que son muy fuertes, los otros que son fuertes, otros que son medianos, otros que son débiles y otros que son muy débiles. Todos los árboles tienen todos estos 5 tipos de brotes, ¿no?
Entonces, con el pinzado lo que tenemos que hacer es intentar equilibrar un poco el vigor de la planta. Por ejemplo, aquí tengo un árbol, este es un Eleagnus, y este está por pinzar, como veis, pinzar y defoliar. Ya lo he pinzado y lo he defoliado 2 veces este año, y esta será la tercera. Pero para que veáis que en un árbol siempre hay brotes que cogen fuerza y son los que van creciendo, ¿vale? Entonces hay otros brotes que se quedan débiles y estos ya no crecen. Y mientras el brote fuerte vaya creciendo, estos se quedan allí. Con el tiempo se van debilitando y se van muriendo, ¿vale? Esta sería la manera de crecer natural que tiene cualquier árbol, ¿no? Los brotes fuertes crecen y aunque los débiles se mueran a causa de ello, al árbol es igual, mientras el brote fuerte crezca bien y crezca sano, ¿no? Entonces, con el pinzado lo que tenemos que... El objetivo que tiene es equilibrar estas diferencias de vigor. O sea, cortamos siempre los brotes fuertes para darles paso a los débiles a que puedan crecer, ¿vale? El resultado, al cabo del año, el árbol va a crecer lo mismo, tanto si lo podas como si no, tanto si lo pinzas como si no. El árbol crecerá lo mismo, pero de distinta manera, ¿vale? No crecerá igual. Si no lo pinzas, pues a lo mejor te hace un brote de 1 metro, para entendernos, y si lo pinzas, en vez de hacerte un brote de 1 metro, pues te hará 100 brotes de 1 centímetro, ¿vale? Más o menos, o sea, el árbol crece lo mismo, pero de distinta manera. Entonces, con el pinzado, el objetivo que tenemos que tener claro es el equilibrar el vigor del árbol, ¿vale? Luego, si equilibramos bien el vigor del árbol y todos los brotes pueden ir creciendo, pues como resultado tendremos que aumentaremos la densidad del árbol, ¿vale? Pero aumentar la densidad del árbol no es el objetivo principal del pinzado, siempre ha de ser el equilibrar el vigor del árbol, ¿vale? Y con ello aumentaremos la densidad y número de ramas, ¿vale? Luego estaría la poda, ¿vale? La poda, la definición pues, es cortar ramas que ya son leñosas, ¿vale? Esa es la poda que se hace normalmente en invierno. Lo que pasa es que desde la primavera hasta finales de verano, aparte del defoliado, tendríamos que ir repasando esta poda, ¿vale? Con esta poda, el objetivo principal es eliminar estos brotes que son demasiado vigorosos, ¿vale? Siempre en todos los árboles hay alguna punta que por mucho que pincemos, siempre es muy fuerte, es muy vigorosa, se vuelve muy gruesa, con el entrenudo largo. Estas puntas, a la que las veamos, las hemos de eliminar nada más verlas, ¿vale? Es mejor eliminarlas cuanto antes que no dejarlas, ¿vale? Pero no solo eso, sino que también se aprovecha con la poda a eliminar brotes que hayan salido mal orientados, que crezcan hacia abajo o hacia el interior del árbol o que se crucen, ¿vale? Brotes axilares también, o en un sitio en donde al pinzar pues ha salido un exceso de brotes allí. Entonces todo esto se ha de aclarar con la poda. Aparte del pinzado tendríamos que hacer la poda. Esta poda, al eliminar estas partes que ya son innecesarias, que lo vemos, ya el árbol no perderá crecimiento en esa parte que si la dejamos vamos a tener que quitarla tarde o temprano, ¿vale? Cuanto más crezca esa parte, menos crecerá lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, a medida que se van viendo estas ramas y brotes innecesarios, se han de quitar cuanto antes. De esta manera, los que nos interesan concentrarán todo el crecimiento en esos brotes y podrán crecer sin nada que los moleste también, ¿vale? Entonces es muy importante también el ir repasando esta poda desde primavera hasta final de verano, pues por todo ello, ¿no? Porque hace que lo que es innecesario ya no crezca. Ya lo vamos eliminando y dejamos ya lo que es necesario. Entonces todas esas partes crecen más y mejor, ¿vale? Sin nada que lo moleste.
Pero para ello también es muy importante hacer el defoliado, ¿vale? El defoliado, hay dos maneras básicamente de defoliar un árbol. Una sería total y la otra sería parcial, ¿no? En principio, el defoliado total en un árbol no sirve de mucho, ¿vale? No se tendría que hacer nunca. No hay ningún árbol que lo necesite, ¿vale? Al contrario, con el defoliado total lo único que conseguimos es desequilibrar más el árbol. O sea, a la larga es perjudicial. Claro, si tenemos en cuenta que en un árbol hay los 4 tipos de brotes, porque los muy fuertes ya los vamos eliminando y nos quedamos con que hay fuertes, medianos, débiles y muy débiles, ¿no? Todos esos están siempre dentro del mismo árbol, ¿no? Entonces, si hacemos un defoliado total y los defoliamos todos, pues no ganamos nada, ¿vale? Porque los brotes débiles precisamente se quedan débiles por falta de luz y aire, porque se quedan en el interior del árbol. Aunque pincemos bien y podemos, si no defoliamos, el árbol tiene una densidad excesiva de hojas, entonces no llega bien el sol y el aire al interior del árbol, ¿vale? Van haciendo preguntas, Chema, ¿eh? Luego me las... Sí, en cuanto... contestas. Sí. Vale. Entonces, estos brotes que se quedan en el interior del árbol y les falta la luz y el sol y por eso se quedan débiles, cuando defoliamos un defoliado total, pues como los defoliamos también los débiles, pues no se benefician de nada, ¿vale? Porque cuando les llega el sol no tienen hojas, ¿vale? Antes quedaban tapados, lo defoliamos todo, les llega el sol pero no tienen hojas y luego cuando vuelve a brotar el árbol se vuelven a quedar tapados esos brotes. Entonces lo que conseguimos es que, claro, los brotes que ya eran débiles, encima los defoliamos, pues los debilitamos más todavía. Entonces esos brotes acaban secándose. El árbol ramifica más, pero ramifica más solo por las partes fuertes, por el exterior, ¿vale? O sea, lo hace mal, ¿vale? Entonces no solo... O sea, lo que hacemos es desequilibrarlo más, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que queremos conseguir con el defoliado es equilibrar el vigor del árbol, ¿no? Entonces, para ello, lo que sí que sirve es el defoliado parcial, ¿vale? Y eso se tendría que hacer, pues en todos los árboles se hace el defoliado parcial, de una manera o de otra, pero en todos se hace, ¿vale? Básicamente hay 3 tipos de defoliados parciales, ¿vale? Uno sería el recortar las hojas exteriores. Un segundito, Gaby, yo creo que con esta respuesta vas a contestar la pregunta del compañero Marcial, que preguntaba que el defoliado de perennifolios de hoja ancha como el Eleanthus, si preferimos hacer cortando la hoja por el peciolo o cortando 2/3 de la hoja, ¿vale? Creo que esa es la respuesta. Sí, ahora explico esto. Hay 3 maneras básicamente de defoliar, ¿vale? Una sería recortando las hojas, dejándolas a una tercera parte, cortar parte de la hoja, ¿vale? Esto se hace en lo que son Eleagnus, Carpes, Palmatums, Hayas, ¿vale? Luego sería la de eliminar las hojas exteriores, dejando las interiores, que eso sería el caso básicamente de Buergerianus y Celcovas. Y luego habría el caso de eliminar las hojas interiores del árbol dejándole las 2 o 3 de la punta, ¿vale? Que eso ya sería el caso, por ejemplo, de los pinos, juníperos, luego mirtos, olivos, encinas y alcornoques, también se hace de la misma manera. En cambio, el roble yo optaría más por recortar la hoja, ¿vale? En el Eleagnus ahora lo veremos porque este está por pinzar y defoliar, como ya he dicho. Lo voy a hacer ahora, si veréis un caso práctico, ¿vale? Aquí tengo otro que ya está pinzado y defoliado. Estos dos son cultivados desde la misma época, los empecé en el 2017, este es el 5º año que están en maceta. Estos los produjo Jaime Canals en el campo, pero me llegó solo el tronco, se los compré a él y toda la ramificación la he hecho en maceta.
Entonces, bueno, ya se ve la diferencia, ¿no? Aquí prácticamente no llega el sol y el aire dentro, y en este otro veis que la vista pasa a través del árbol. Es difícil verlo en la cámara, pero bueno, yo intentaré mostrarlos un poco, ¿vale? Entonces, cuando este se le ha ido recortando la hoja, es lo que haré con este otro ahora, ¿vale? Y básicamente con este defoliado ya es más que suficiente, no tenemos por qué defoliar del todo el árbol. Mientras le llegue el sol y el aire a todas las partes, todos los brotes del árbol reciban sol y el aire, eso ya es suficiente. Eso lo conseguiremos cuando la vista nos pase a través del árbol, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando la vista pasa a través del árbol, el sol y el aire también, ¿vale? Y cuando la vista no pasa al interior del árbol, pues el sol y el aire tampoco, ¿vale? Tenemos que tener como referencia esta, ¿vale? Esta es una celcoba serrata, esta es de semillas, pequeñita, pero esta la he pinzado y defoliado, ahora lo hice esta semana, a principios de semana. ¿Vale? Y con que le dejemos esta densidad de hojas es más que suficiente. Yo pincé y quité todas las hojas grandes, así estirándolas. En el borgueriano también se coge la hoja y se estira, no hace falta ir cortándola, ¿vale? Y con que quede con esta densidad ya es más que suficiente, ¿vale? Pero tened en cuenta que los brotes interiores no los hemos de defoliar, porque si no los debilitamos todavía más, ¿vale? De esta manera es cuando cogerán vigor y crecerán. Y entonces aumentaremos la ramificación del árbol, pero conforme pasen los años, ¿vale? En juníperos y sabinas viene a ser lo mismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo uno que está por pinzar y otro que ya lo trabajé. En el campus del viernes pasado, de la semana pasada, saqué este junípero que estaba por pinzar, ¿vale? Y yo ya le he hecho el pinzado y he podado y he defoliado, ¿no? He quitado todos los brotes que iban hacia abajo, axilares, los que crecían mal orientados, donde había demasiados, ¿vale? Y ahora más o menos ya pasa la vista a través del árbol. Ahora todos los brotes que quedan reciben bien el sol, el aire y entonces crecerán bien, ¿vale? En cambio este otro está por pinzar. ¿Veis la diferencia? Aquí hay demasiados brotes, ¿vale? Y si no se aclara, los interiores van a ir teniendo problemas. Entonces ahora ha llegado el momento de trabajarlo y dejarlo igual que este. No sé si se aprecia bien en las cámaras. En principio, Gaby, si puedes juntarlos un poquito y mantenerlos para que vean un poquito mejor la diferencia. Ahí se ve claramente, sí. ¿Vale? Sí. El frente no es el mismo, pero vaya, más o menos. Sí, es para que vean las masas de verde. Sí, vale. Esto se ve ya la ramificación, se ve bien a través de las ramas, ¿vale? No sé si se ve. Eso es lo importante, son los trabajos que se han de hacer ahora en verano y que no podemos descuidar, ¿vale? Es muy importante hacerlos para que la evolución del árbol vaya cada vez a más, ¿vale? Y que todo lo que crezca vaya creciendo y trabaje bien. En este Eleagnus, por ejemplo, no sé si lo veis, aquí he dejado un brote que es demasiado vigoroso, ¿vale? Una punta que sale muy fuerte, ¿vale? Aunque lo pinces, siempre hay brotes que salen excesivamente fuertes. Entonces, estos brotes, a la que lo veamos, lo hemos de eliminar. Por mucho que lo pincemos, no vamos a conseguir que pierdan vigor, ¿vale? Son brotes más gruesos, con el entrenudo más largo, ¿vale? Y aunque pincemos, siempre va a ir alargando y alargando y al final del año vamos a tener que cortar. Entonces ya, si lo cortamos nada más verlo, pues todo lo que hubiera crecido ese brote, pues ya lo crecen otros, ¿vale? Por eso es tan importante mantener la poda, aparte del pinzado, ¿vale? Y el defoliado. Son las tres cosas van unidas, para que el objetivo es que todas las partes del árbol reciban bien el sol, el aire, equilibrar el vigor y que crezcan bien, ¿vale? Y eso se ha de hacer en todos los árboles, no solo en juníperos y en todos, ¿vale? De una manera u otra. Por ejemplo, voy a bajar un poquito la cámara, si se puede.
por aquí. Y cambio de sitio para verlo yo. En principio, claro, aquí se ha de empezar por lo que es el pinzado. Hay brotes que son demasiado vigorosos, pues se han de ir cortando todos estos brotes. De buscar a primera, segunda o tercera hoja, ir cortándolos, ¿vale? Siempre mirar que la última hoja, por la que podamos, mire hacia el exterior del árbol, ¿vale? Y ya tenga, o sea, que el brote que vaya a salir de esa hoja ya salga bien orientado hacia el exterior del árbol, ¿vale? La hoja por donde pinzamos siempre tiene que estar bien orientada, si no la ramificación del árbol con el tiempo se va a enmarañar, ¿vale? Siempre busco la que va hacia el exterior del árbol y corto por allí, ¿vale? Este tipo de pinzado, o sea, cortar los brotes cuando han crecido pues entre 5 y 10 centímetros, se hace en la mayoría de los árboles, ¿vale? Nileagnus, carpes, olmos, celcobas, borderianos, o sea, luego hay la excepción, ¿no? Hay árboles que van distinto. Pero normalmente los brotes que cogen vigor son los que se han de ir pinzando. Todo esto, lo primero sería pinzar los brotes más largos, ¿vale? Y luego, claro, para ver la poda, pues primero tendremos que defoliar un poco, porque si no, no será difícil ver lo que hay dentro. Este va muy hacia arriba, entonces lo voy a eliminar del todo. Aquí ya entro a podar, no solo el pinzado. Es un brote que salía ya directamente en vertical y aunque lo hubiera pinzado no me serviría, ¿vale? Entonces ya lo podo del todo. Entonces, pinzando un poquito. Por aquí. Luego en el Eagnus, igual que en carpes y hayas, la hoja exterior se hace demasiado grande. Entonces impide la entrada de la luz y el sol dentro, ¿vale? En estos se ha de recortar la hoja dejando un trozo. Por ejemplo, ¿veis el tamaño que tiene esta hoja? ¿Se aprecia bien, Chema? Se aprecia perfectamente. No sé si los compañeros tienen alguna duda, por favor. Yo la cojo en estos, en el Eagnus y en carpes, yo la cojo la hoja por la punta. Entonces pongo la tijera por debajo, doblando, que la tijera doble la hoja y entonces de un solo corte la dejo ya en forma de punta, ¿vale? Ahí la tenéis ahí, ¿vale? Y la dejo de esto, le reduzco todo este tamaño a la hoja, ¿vale? No sé si se aprecia. Se aprecia perfectamente, más o menos son esos 2/3 de la hoja fuera. Sí, bien, o 3/4 partes. No hay que dejarla muy grande. Tenemos que ir cortando las hojas hasta que veamos que la vista nos entra al interior, podamos ver un poco la ramificación interior, ¿vale? Ya digo, este árbol ya lo he pinzado un par de veces. Esta es la tercera vez que lo pinzo este año. En cambio, por ejemplo, en un haya, pues se pinza una vez solo. Todo eso varía, depende del crecimiento de cada árbol. Un haya crece, la pinzas y ya está, y ya no vuelve a brotar más. Entonces ahora en esta época del año se le recortan las hojas, o en junio ya se puede hacer cuando las hojas maduran, se recortan de la misma manera y ya está, y no se vuelve a hacer gran cosa más. Lo que son hayas y palmatum sí que a veces puede hacer una segunda brotación, pero la hace solo en algunos brotes, no es algo general del árbol. Y entonces precisamente esos brotes son los que son demasiado fuertes, son los que se eliminan del todo. O sea, no se aprovecha esa segunda brotación que hacen palmatums y hayas, ¿vale? Pero en cambio el Eagnus y carpes, mientras vayan brotando, se van pinzando y las hojas que vayan saliendo nuevas se van defoliando tantas veces como brote y se pincen a lo largo del año, ¿vale? En las celcobas igual, y en borderianos igual. En las celcobas el año pasado a una la pincé y la defolié 6 veces en un año, ¿vale?
En cambio hubo otro año que con 3 veces ya solo me creció 3 veces, pues la defolié 3 veces. Eso ya depende de lo que crece cada árbol ese año, ¿vale? Voy a ir haciendo una parte y así vais a ver la diferencia, ¿vale? Este es básicamente el concepto que se ha de tener claro a la hora de pinzar y de foliar y podar un árbol, ¿vale? Son los trabajos que se han de hacer ahora desde principios de primavera hasta finales de verano. Son importantes de hacer. Si os fijáis, ahora hago esta parte y veréis claramente la diferencia entre un lado y el otro, ¿vale? Aquí hay un brote que se me ha alargado, no lo había visto, pues lo pinzo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? De momento, por ahora, no me llega bien el chat, ¿vale? Comentó el compañero Marcial, lo que dije del recortado de las hojas, es justamente lo que estamos viendo ahora. Sí. ¿Vale? Y de momento, no. En los eleagnos no le gusta nada que lo defolien del todo, menos en verano. A veces se defolia del todo cuando es invierno, antes de que brote en primavera. Antes de que brote, a final del invierno, se puede defoliar del todo. Entonces pues, se puede llevar a una exposición o defoliado o sin defoliar, eso ya es opcional de cada uno, ¿vale? Pero luego el resto del año lo que se debe hacer es esto, es ir recortando todas las hojas grandes que vayan saliendo para que todas las partes del árbol reciban luz y aire, ¿vale? Y no haya brotes interiores que se debiliten. Para mantener sana toda la ramificación del árbol. Ese sería el objetivo principal de todo esto, tanto del pinzado como de la poda como del defoliado. Entonces, veis esta parte que ya empieza a verse hasta el interior, ¿vale? En cambio, por aquí todavía no sé si se aprecia bien. Se aprecia perfectamente, ¿vale? Por aquí están las hojas muy grandes, demasiado densas, ¿vale? Y aquí ya las he recortado. Y entonces aquí es cuando ya podemos empezar a ver pues, un brote que crece demasiado hacia abajo, pues lo vamos a eliminar. Podemos entrar en la poda, ¿vale? Una vez defoliamos y podemos ir viendo la estructura de la rama, podemos ir observando si hay brotes que nacen mal orientados o que están, bueno, los que sobran. Y entonces se eliminan. Cuanto antes se eliminen, mejor, ¿vale? Y eso en cada defoliado que le hagamos podemos dar un pequeño repaso en la poda del árbol. Y es mejor ir haciendo pequeños repasos, entonces luego cuando llega el invierno, pues ya poco hay que podar, ¿vale? Básicamente se ha ido manteniendo bien durante todo el año y si los brotes que hemos dejado pues están bien, pues no hace falta podarlos luego cuando llegue el invierno, ¿vale? Vale, el compañero Marcial nos comenta aquí que como tras el desfoliado parcial vas a exponer las hojas y brotes interiores al intenso sol del verano, supone que los dejarás en semisombra hasta que esas hojas interiores adquieran el grosor de cutícula. Normalmente, no contesta tú, pero vamos. No. Eso si el árbol no se hubiera defoliado hasta ahora, pues sí. Lo que pasa es que ya he dicho que este es el tercer defoliado que le hago a este árbol, ¿vale? Entonces yo ya no he permitido que las hojas interiores se quedaran sin sol. O sea, sí que ha brotado, pero ahora lo he pinzado, pero este ya llevaba 2 pinzados anteriores, o sea, que ha crecido ahora pues esto, un par de semanas o 3 que estaba sin pinzar, ¿vale? Entonces, hace 3 o 4 semanas ya le tocaba el sol a las hojas interiores, o sea, aunque se hayan quedado ahora un poco tapadas, si luego y ahora les toca otra vez el sol, eso no las va a dañar en absoluto. Y después dice que el tipo de abono, si es moderado o cómo es ahora a partir de este trabajo. Sí, no, el abono, claro, ya estamos entrando en verano. Yo continúo abonando con normalidad, o sea, después, aunque defolies, parcialmente el abonado tiene que continuar con toda normalidad,
¿vale? Porque no le representa ningún trauma al árbol, al contrario. Ahora en esta parte hay muchas más hojas que hacen función clorofílica que en esta parte de aquí. Aquí solo hay las hojas exteriores que hacen función clorofílica, ¿vale? Todas las interiores quedan tapadas, con lo cual el árbol no trabajan bien todas las hojas interiores, ¿vale? Cuando lo defolias parcialmente y le llega el sol y el aire a todas estas, pues todas las hojas que hay aquí ahora trabajarán bien, ¿vale? Con lo cual asimilará mucho mejor el abonado, ¿vale? O sea, no hay que reducirlo, hay que continuar abonando de manera normal. Claro, ahora ya llega el mes de agosto, pues el abono se puede reducir un poco, ¿vale? Y luego ya en septiembre, octubre volverá a subirle un poco la dosis de abonado, ¿vale? Pero Comentarte, Gaby, que son sí, las 12 ya y el sí, compañero Carlos Martínez nos comenta que en el sí. caso de un arce que lo ha pasado mal, por mal cultivo, drenaje malo, y al que se le ha mejorado el cultivo provocando una nueva brotación, Sí. ¿también se elimina o se intenta aprovechar dejando crecer y proliferar esa segunda brotación? Ah, la segunda brotación que haga. Sí, entiendo que es eso, sí. Sí, bueno, en ese caso yo la dejaría, ¿vale? Pero hasta cierto punto, ¿vale? Si es una segunda brotación que crece, pues eso, 10-15 centímetros, vale, pero ya si alarga la segunda brotación y se pone 30 o 40 centímetros, un brote de ese tamaño, quiere decir que ya el árbol empieza a estar plenamente Claro. recuperado. Entonces, de momento, que la deje la segunda brotación, ¿vale? No. Lo que se puede es recortar un poco las hojas exteriores si ve que tiene demasiada densidad. Si la vista entra bien y no hay problema, pues entonces que no le haga nada. Sí, perfecto. Repetiré una cosa que has dicho que es muy interesante antes, Mm, que igual no lo han escuchado, es que hay brotes que vigorizan muchísimo y que siempre van a tender a vigorizar ese exceso, ¿no? Exceso de vigor. Es que tú sí, los eliminas nada más verlos. En los sí, árboles que recuperan, normalmente suele pasar lo mismo, que esos brotes nuevos, con este super vigor, pues suelen darse también y creo que en tu caso pues los debes quitar también, siempre dejando pues los más internos que sean de vigor medio, ¿correcto? sí. A ver, siempre partiendo de la base de que el árbol está sano y no tiene ningún problema, ¿vale? Cuando tenemos una densidad de brotes, siempre hay alguna parte, y eso pasa en todos los árboles, tanto en pinos, en sabinas, como en eleagnus, como en olmos, como en arces, como en todos. Siempre hay alguna punta de algún brote que se hace excesivamente vigorosa. Y ya se ve porque es mucho más gruesa, el entrenudo es más largo, y aunque la pincemos, de ahí vuelve a salir otro brote grueso, ¿vale? Con el entrenudo largo, y pues esa punta ya, a la que vemos que la segunda brotación es así, ya se elimina del todo, ¿vale? No hace falta dejarla. Esto partiendo de un árbol que ya tenemos la ramificación formada, ¿eh? Otra cosa sería un árbol que está en proceso de formación. Pero yo hablo siempre cuando ya tenemos una ramificación, cuando ya vamos a formar la ramificación, ¿vale? O el árbol ya está formado. Esos brotes, aunque los vayamos pinzando, se van a ir alargando y luego llegará el invierno y los vamos a tener que eliminar, ¿vale? Pues cuanto antes lo eliminemos, mejor, ¿vale? Entonces ya crecerán otros. También comentar algo que creo que puede ser interesante. Estos Sí, brotes bueno, yo, por ejemplo, con mi experiencia en Aeleagnus y Palmatum, sobre todo, estos sí. brotes con exceso de vigor muchas veces también se pueden utilizar para injertar autoinjertos en el árbol, porque suelen tener mucho vigor, mucha fuerza. En mi caso, no sé si sería correcto. Sí, sí, eso sería correcto, eso se podría aprovechar. Pero bueno, es una rama que dejas crecer y luego, sobre todo en arces, pues se hace de barriletes, se hace el agujero y se pasa, ¿vale? Eso se podría aprovechar, ¿vale? Pero cuando queremos mantener una ramificación en un árbol, esos brotes no nos van a servir para nada, ¿vale? Entonces, cuanto antes los eliminemos, pues el crecimiento ya pasará a los que realmente nos interesan, ¿vale? ¿Veis cómo ya va cambiando? Todavía me falta ahora esta parte de aquí, ¿vale? Voy a acabar de pinzar.
No sé si... no sé qué. En principio, Sí. podemos ver aquí lo que comentabas, ¿no? Que ahora que lo vemos de supuesto frente del árbol, como algo que comentabas muy importante, lo de la función clorofílica, que las hojas grandes Sí. tapan a las pequeñas y entonces, bueno, aunque sea la hoja más grande, no tiene por qué funcionar bien. Entonces, claro, el árbol trabajará más cuanto más brotes estén en marcha, lo que decías tú. Con más hojas y más pequeñas, el árbol tendrá en conjunto, tendrá mucha más superficie foliar que con pocas hojas y más grandes, ¿vale? La mayoría de las hojas, teniéndolas así, quedan tapadas. Entonces, si las recortamos, ¿vale? Mejoramos la salud del árbol pues, por varias razones. Primero, porque hay más superficie foliar trabajando y hace función clorofílica, y tened en cuenta que las hojas es lo que produce el alimento de la planta. Entonces, cuantos más hojas trabajen bien, pues más alimento producirá la planta, más sana estará, ¿vale? Y luego porque también, claro, para trabajar bien las hojas le ha de llegar el sol y el aire, ¿vale? Básicamente fabrican su alimento del aire, ¿vale? El abono no es el alimento de la planta, el abono es una parte de lo que necesitan las hojas para poder fabricar su alimento, ¿vale? Y de hecho el abono es un 10% de lo que necesitan las hojas, el otro 90% es el anhídrido carbónico de los gases del aire, ¿vale? Claro, si dentro no llega aire, pues poco van a poder comer, y claro, y el sol es lo que pone en marcha toda la máquina y puede hacer la función clorofílica cuando le da de lleno el sol, ¿vale? Por eso poner un sombrero es malo, ¿vale? Porque si ya tenemos que recortar las hojas para que el sol llegue al interior del árbol, cultivándolo a pleno sol, pues ya si le ponemos un sombrero, pues ya los brotes interiores, aunque recortemos las hojas, todavía ya les llegará menos, ¿vale? Ya ahora yo cultivo a pleno sol y ahora ya es lo suficiente para que el sol entre. Claro, con un sombrero encima, pues entra mucho menos sol, ¿vale? Tened en cuenta que un sombrero, por poco que sea, para el 40 o el 50% de la luz, ¿vale? Un cristal transparente hace sombra, ¿vale? Y eso que estamos hablando de un cristal transparente, ¿vale? Y un sombrero ya para en exceso la luz. En principio, salvo en caso de extrema necesidad, no lo recomiendo usar, ¿vale? Se tendría que cultivar a pleno sol para que el árbol pueda hacer bien la función clorofílica, ¿vale? Sí, pero bueno, luego no le debe faltar agua y todo el resto, ¿no? También creo que es importante, hablando del cruzado y semidesfoliado, cuando, por ejemplo, trasplantamos un oleamus. Tú en el caso de los trasplantes, después, seguidamente del trasplante, lo desfolias parcialmente, semi. No hay necesidad. A ver, no haría falta. A ver, cuando trasplantamos un pino tampoco lo desfoliamos del todo, ¿vale? Ni un junípero, ¿vale? Se puede defoliar el Eleagnus, pero a final de invierno. También conozco gente que siempre al trasplantar un alcornoque antes lo defolian en febrero, ¿vale? Bueno, se puede hacer, no le representa ningún problema para el árbol. Ya esas hojas son viejas y poco trabajan, ¿vale? Lo que no recomiendo es defoliarlo del todo ahora, en verano, ¿vale? No tiene mucho sentido, ¿vale? Ya que no conseguiremos el objetivo de equilibrar bien el árbol, lo único que haremos es desequilibrarlo, ¿vale? ¿Veis? Ahora más o menos ya lo he acabado de defoliar, ¿vale? Y entonces ahora entraría en la parte de... Hay alguna hoja por aquí debajo, ya es grande, ¿vale? Y esto que es brote interior, pues también se recortan las hojas estas. Y ahora es cuando entraría en el repaso de la poda, ¿vale? Pero ahí ya me he de meter más con detalle, mirando todas las ramas, si hay algún brote que crece, repasando que me he dejado alguna hoja.
repasando todos los brotes que crecen en el interior o que están mal orientados, que crecen hacia abajo, son demasiado fuertes o son axilares o hay un exceso de brotes en algún sitio, ¿vale? Precisamente para que los que nos interesan todavía trabajen mejor, ¿vale? Que reciban más luz y aire, ¿vale? Los que están mal orientados y no nos van a servir, pues para qué dejarlos, ¿no? Cuanto antes los quitemos, mejor, ¿vale? Y esto sería un poco el proceso de todo. Por eso he querido unir las tres partes, no solo el pinzado y el defoliado y la poda, sino el pinzado, la poda y el defoliado, ¿vale? Porque las tres van unidas. No sirve de nada hacer una si no hacemos las otras, tampoco, ¿vale? O si una sola de las tres, si no la hacemos correctamente, el árbol ya no evolucionará tan bien, ¿vale? Si pinzamos y defoliamos, pero luego no repasamos la poda, pues todo lo que va a crecer ya no lo crece lo que nos interesa, ¿vale? Y luego que lo que nos interesa no crecerá también porque habrán cosas por ahí que molestan, ¿vale? Si no pinzamos bien, pues se va a desequilibrar todo, ¿vale? Los brotes fuertes crecerán mucho, los brotes débiles irán secando. Y si no defoliamos bien, tampoco va a llegar bien al interior del árbol todo el sol y el aire y los brotes interiores van a ir teniendo problemas. Fijaros que no se aprecia hasta aquí en el interior hay brotes, no sé si se aprecia, ¿vale? Estos de aquí están en el interior del árbol, ¿vale? Y ahora les llegará la luz suficiente para que esos brotes interiores no se debiliten y se mueran, sino que vayan creciendo. Y eso es lo que hará que con el tiempo, pues claro, todo esto vaya aumentando la ramificación, ¿vale? Por eso quería un poco hacerlo extensivo, no solo pinzado y poda, sino pinzado, poda y defoliado, que son los trabajos que se ha de hacer en todos los árboles, desde primavera hasta final de verano. Luego en otoño ya no es tan importante pinzado, defoliado y poda porque la planta ya para un poco más. Y claro, todo el alimento que funciona distinto. En primavera todo el alimento que va produciendo la planta lo va gastando en crecer y crece, ¿vale? Lo gasta en crecer para hacer el máximo número de hojas, porque luego en otoño todas esas hojas, todo el alimento que producirá lo va a guardar, no lo gasta en crecer, sino que lo va a ir guardando, para pasar el invierno y crecer en primavera, ¿vale? Por eso el crecimiento ya de la planta en otoño hemos de dedicar bien a abonar y entonces lo cual el pinzado, la poda y el defoliado ya no tiene ningún sentido en otoño, al contrario, es más perjudicial. Hay la excepción, hay olivos, por ejemplo, que no paran en todo el año y esos los has de pinzar y defoliar y podar, sea la época del año que sea, casi. Pero vaya, eso es la excepción que confirma la regla. Normalmente en otoño para y ya no se han de hacer estos trabajos. Estos trabajos son más de cara a primavera, desde que el árbol empieza a brotar hasta ahora en agosto ya que el árbol para, ¿vale? Y son muy importantes de hacer. Sí. Tenemos un par de preguntas, otra de Marcial, que comenta que los árboles con menor vigor, como el haya y otros, cuando haces el pinzado y desfoliado parcial, cuando el sol ya es intenso, si tampoco proteges los brotes interiores de la exposición solar. No hace falta. En hayas, por ejemplo, no se hace ahora, o sea, ya se hace normalmente en junio, a principios, a la que el árbol brota, el haya ya lo pinzas, ¿no? Entonces dejas que salgan las hojas son tiernas, ¿vale? Y a la que las hojas ya empiezan a madurar, por ahí el mes de mayo, junio, entonces ya es cuando se han de recortar, ¿vale? Entonces ya no hace falta proteger el árbol del sol, porque las hojas interiores tampoco ha llegado el sol tan fuerte, ¿no? Y no les pasa nada, ¿vale? Tampoco quedan expuestas a pleno sol, porque no quitas las hojas exteriores, ¿vale? Sino que lo que haces en hayas es recortar, como he hecho en el carpe. Hay en el Eleanus también se hace en el carpe igual. Entonces, las hojas interiores no quedan expuestas a pleno sol, sino que les llega el sol y el aire, pero llega más luz, ¿no? Pero están un poco protegidas por las exteriores, pero son más pequeñas, ¿eh? No, el compañero no es necesario. Juan Antonio Sánchez
nos pregunta si puedes explicar brevemente la técnica de mequilla en coníferas y si formaría parte de las técnicas de pinzado. Sí, es lo mismo, pinzado en pinos que en el Eagnus viene a ser lo mismo. O sea, en lo que es el Parviflora y el Silvestris, cuando el brote crece y alarga mucho, en el mes de mayo más o menos, mayo o junio, y corto el brote y le dejo un trozo de lo nuevo, ¿vale? Le dejo parte de lo nuevo en el Silvestris. Que es lo mismo que se le hace en el Parviflora, y ya está, y ese es el pinzado que se le hace. Luego, cuando llega verano y la hoja nueva ha madurado, pues ahora le quito la vieja, ¿vale? Lo de folio. Le quito la hoja vieja y dejo solo la nueva, la de dentro. El Thunbergi es un caso aparte, ¿vale? El Thunbergi densiflora es un caso aparte. El Thunbergi y el densiflora se deja brotar en primavera, y entonces todo el brote en el mes de junio, julio, depende del tamaño del árbol, se elimina todo, ¿vale? Y entonces lo que se hace es forzar una segunda brotación en todo el árbol, ¿vale? Y entonces para que desarrolle unas hojas más pequeñas, ¿vale? Y luego ya a final de otoño, cuando esa segunda brotación ya se ha desarrollado, entonces se puede quitar la hoja vieja, ¿vale? Cuando la segunda brotación ya ha madurado. Entonces se defolia mucho más tarde. Pero ya digo, Thunbergi corticosa y densiflora sería el caso aparte, ¿vale? Todos los demás pinos, que son cinata, silvestris, el parviflora o el nigra, se pinzan igual. O sea, se deja crecer el brote y cuando ha crecido se corta dejándole parte de lo nuevo. Depende de cómo crezca el pino también, ¿eh? Yo el pino que tengo hace 32 años que lo tengo y no lo he pinzado nunca, ¿vale? No lo pinzo porque me crecen 2 milímetros cada año los brotes. Pues no. Entro ya a podar, cuando ya me he alargado demasiado, pues entro a podar, ¿vale? Pero eso depende de cada tipo de pino, ¿vale? Creo que queda contestado. Sí. Sí, gracias, Juan. Muy bien, de nada. Pues un poco la clase de hoy venía a ser esto, ¿vale? Dejar claros los conceptos de pinzado, poda y defoliado, ¿vale? ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, de Carlos Martínez acaba de preguntar si podrías explicar la diferencia de pinzado y poda en árboles en función de la formación que tengan. Y las primarias definidas y las secundarias, terciarias, etcétera, etcétera. Supongo que será para árboles. Claro, sí, a ver, estos árboles, como ya he dicho, lo he perdido. Estos ahora ya están en la fase que he explicado, ¿no? En la fase de ramificación, ¿vale? Desde hace un par o tres de años ya estoy ramificando, ¿vale? Estos cuando empezaron era el tronco solo. Aquí en el corte todavía, que no sé si se puede ver, el corte del tronco todavía, sí. ¿Vale? Se sacaron del campo, se plantaron en maceta, que de hecho están en la misma maceta todavía, no los he trasplantado. Y a partir de ahí empezaron a salir brotes, ¿no? Del tronco, ¿vale? Entonces, claro, esa fase es la de formación de la estructura. Ahí lo que usé es el alambre para darle forma a lo que es el tronco, la continuación del tronco. No sé si se puede apreciar mucho por aquí. Hay una hoja primera aquí que impide un poquito. Ya, es que... Es complicado, sí. Sí, no, pero voy a intentar. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. La continuación del tronco tiene unas curvas que se las di con alambre, ¿vale? Es para lo único que uso el alambre en estos casos, es para alambrar lo que es la rama principal y las secundarias, ¿no? Para eso, claro, allí no se pinza el árbol, sino que se deja crecer el brote, se alambra, se pone en posición y se deja crecer para que coja forma. Entonces, cuando coge forma, se corta, se poda, ¿vale? Al podar, entonces se divide, salen varios brotes que se vuelven a dejar crecer, se alambra, se ponen en posición, se dejan crecer, y entonces, cuando ya tienen la forma, se corta, ¿vale? Ya tienes la segunda bifurcación.
¿vale? Y luego se hace una tercera vez lo mismo, ¿vale? Cuando lo has hecho 3 veces, más o menos la estructura de la rama ya la tienes hecha, ¿vale? A partir de ahí ya se empieza con el proceso del pinzado, defoliado y poda, ¿vale? Pero los primeros años, cuando tienes un árbol, sobre todo cuando es, no sé, cuando sacas el árbol del campo, que tienes básicamente el tronco, ¿vale? Lo que es la estructura de las ramas se ha de formar a base de dejar crecer y podar, ¿vale? Para volver a dejar crecer y podar, alambrándola para ponerla en su sitio, ¿vale? Y entonces cuando ya se tiene la estructura puesta en el sitio y ya se empieza a ramificar, entonces cuando están así ya empieza a ser el trabajo que he explicado ahora. De pinzado, también igual, creo que también, ¿no? La pregunta también iba a un árbol terminado, un Eleagnus terminado, que estás preparándolo para la exposición de V del próximo año, que va a ser una pasada. Le cortarías las hojas no pensando en que si lo tienes que exponer lleve hojas cortadas, simplemente eliminarías parte de la hoja para que el árbol tuviera vigor y fuerza. Claro, también no. mucho depende del tamaño del árbol. Puede ser que sea, claro, si es un árbol, un shoin como este, pues con las hojas que hace, pues es necesario cortárselas, ¿vale? Aunque lo tengas que exponer en invierno, se las has de cortar para mantener el árbol sano. Si no te va a llegar en invierno, pues se habrán perdido ramas interiores y eso no te interesa. Otra cosa es un árbol ya, un Eleagnus de tamaño muy grande, que veas que las hojas, pues bueno, están más o menos acordes al tamaño del árbol, que no impiden la entrada del sol y el aire dentro, ¿vale? Esto, más que por estética, se hace por salud del árbol, ¿vale? Luego, si a la hora de exponer ves que no queda muy estético, pues se puede defoliar del todo, se expone defoliado, que tampoco quedan mal, ¿vale? Pero aunque hayas recortado la hoja, tampoco queda muy fea, ¿eh? Si la recortas bien, esto ya te digo, está toda la hoja recortada y bueno, no se ve tan mal, no se ve tan feo, ¿vale? Pero bueno, si hace muy feo, pues se puede exponer sin hojas de follado, ¿vale? Otra cosa son los pinos, por ejemplo, en el Thunbergia al pinzarlo, pues pinzamos los brotes débiles, luego los medianos, luego primero los fuertes, luego los medianos, luego los débiles, pero los brotes muy débiles en un Thunbergia no los pinzamos, ¿no? Entonces, claro, ese año nos hace la hoja muy larga. Entonces, esa hoja a final del año sí que se ha de juntar y cortar a la altura de las otras, ¿vale? Entonces, en esos casos sí que recomiendo que se recorten las hojas pues 2 días antes de llevar el árbol a la exposición, ¿vale? Porque entonces por donde has cortado la hoja del pino se pondrá marrón, pero claro, se pondrá marrón al cabo de 7 o 10 días. Entonces, si lo cortas 2 días antes de la exposición, lo podrás exponer y no se verán las hojas cortadas, ¿vale? Pero si lo cortas un mes antes, pues luego llevarás el árbol y quedará feo. Porque claro, un pino no lo puedes llevar sin hojas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún... Si no, también luego en privado me podéis preguntar lo que sea. Yo tengo mi WhatsApp, el Messenger abierto a cualquier pregunta de cualquiera también. Sí, bueno, esta pregunta que iba para el compañero, bueno, respuesta que iba para el compañero Carlos, es que creo que se desconectó por error. Nada, comentarle eso que has dicho, que bueno, para cualquier otra duda te pueden contactar directamente. Vale. Vale, para cualquier duda, tanto por V, como también está en la página de V, tiene toda la información en tu correo y demás para poder ser contacto. Sí. Bueno, lo que quería dejar claro hoy era esto, el concepto del defoliado, poda y pinzado, ¿vale? Para que quede claro que los tres van unidos y que son trabajos muy importantes para hacer en primavera. Si se hacen, el árbol evoluciona mucho en poco tiempo, ¿vale? Cada año avanza mucho más que si no se hacen bien, ¿vale?
Y nada, si se ha entendido y ha quedado claro, pues estoy contento de haber conseguido el objetivo, ¿vale? Y nada, y lo dicho, si no hay ninguna pregunta más. De momento, ¿no? Creo que Betty está conectada y si quiere... Sí, nada. Si no hay más preguntas, darte las gracias y darte las gracias también a ti, Shema, por ejercer de anfitrión. Y nada, nos veremos en el campus del año que viene, si Dios quiere. Seguir todos bien y cuidarse. Ya sabéis, ya os anunciaremos la fecha en la cual ya podéis acceder a los vídeos, a las grabaciones de estas sesiones en la web de V. Muchas gracias a todos y procedo a desactivar. Muy bien, gracias a todos. Gabriel Romero, V Bonsai, Samboy. Gracias. Gracias a todos por estar. Saludos. Gracias.